La verdad de la Biblia no depende en absoluto de si una persona cree la verdad o no. R.C. Sproul. Hola hermanos, bienvenidos a una emisión más de Fe Verdadera. Gracias a Dios por su vida y por el hecho de que continúa en esta búsqueda del Señor y crecimiento en cuanto a su conocimiento, que nos hará amarlo más, amar sus mandamientos y vivir una vida santa, pura delante de Él. Seguimos con Efesios capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Hemos entendido que seguir en la fe y permanecer en la fe son esenciales para que nuestra vida como hijos de Dios dé frutos dignos de arrepentimiento, frutos que honren a nuestro Dios y que glorifiquen a Él. Hemos entendido que a través de diferentes pruebas por hombres que con astucia, por estratagemas, engañan a otros, envuelven a otros y los desvían del camino de Dios. Pero asimismo Dios nos hace la advertencia para que nosotros podamos permanecer en Él y seguirlo. Una vez que lo hemos conocido, una vez que hemos permanecido, también es seguir ese camino y continuar con esa dicha en el cual nosotros nos encaminamos en sus sendas. El día de hoy abordaremos el tema la verdad. Y usted podrá decir, bueno, hubiéramos empezado por ahí, por decir qué es la verdad, antes de permanecer y seguir. Pero al final de cuentas Dios quiere cerrar esta enseñanza, esta serie de enseñanza que hemos empezado a estudiar con broche de oro. Y leemos Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y entra una gran pregunta: ¿qué es la verdad? Hoy en día, ¿qué entendemos por verdad? Podemos definir la verdad como algo veraz, como algo claro, sencillo, inmutable y que es real. Algo que se ha comprobado como tal, algo que no cambia a pesar de las circunstancias, de lo que lo rodea, algo en el cual nosotros podemos descansar sabiendo plenamente que lo que nos dicen o lo que se nos fue enseñado es verdad. Y cualquiera que venga a tratar de decir otra cosa, no lo va a mover esa forma de pensar. Pero hoy vemos y hemos entrado en una posición, como lo hemos venido abordando, que ya nada es verdad. Todo relativo y nada es absoluto. Existen verdades que son relativas, que esto depende de la persona, que esto depende de un contexto en el cual se puede envolver en pensamientos, en corrientes, y esas verdades se vuelven relativas. ¿Por qué? Porque esas verdades cambian a través de la historia, a través de la época, a través de la sociedad que lo rige, que los envuelve, y se van actualizando esas verdades y pueden cambiar el día. Hoy pueden ser y mañana no ser. Hoy pueden tener una postura de sí y mañana no. Hoy pueden definir un tipo de vida y mañana otro. Y no hay problema. Nadie se ofende, nadie lo ve grave. Simplemente se sigue. ¿Por qué? Porque son verdades absolutas. Simplemente hay que mirar la educación. En la educación hoy en día ya nos enseñan cosas como verdades. Y la forma de educar hoy en día es cuestionada y condicionada y depende de la sociedad, de la cultura, de la economía, de la región, de la forma de pensar. Hoy se enseña que todo lo que se dice y se expone puede estar sujeto a cambios o puede cambiar de hoy para mañana. ¿Cuántas veces se ha tenido que reformar la constitución de una nación?
¿Cuántas veces ha tenido que ser actualizada, modificada, reformada? ¿Por qué? Porque va cambiando cada uno de los tiempos, va cambiando cada una de la época, la cultura, las modas, y todo esto ha arrastrado que se tengan que estar modificando constantemente. Y eso también habla de la volatilidad de que tiene cada uno de estas formas de pensar. Los modelos políticos y económicos sufren modificaciones constantes para adaptarse al mundo. Las leyes se han adaptado al hombre, cuando tiene que ser al revés. El hombre debe adaptarse a las leyes, porque lo que nos ha enseñado la historia es que el declive de la sociedad radica en oponerse a la autoridad, desafiarlas y exigir sus derechos como seres humanos o como humanos. Esto que ha conllevado a que el modelo político tenga que ser cambiado. Las leyes tienen que estar expuestas a lo que dice una sociedad, cuando el Señor nos ha mandado de una manera teocrática la forma correcta de hacerlo. Dios es el que rige las leyes, no nosotros regimos las leyes y nos conducimos como nosotros queramos. Esto es algo muy importante. Hoy en día, ¿sabía que la mercadotecnia no genera ya tendencias? La mercadotecnia, tristemente, tuvo su auge donde marcaba tendencias, marcaba la moda, marcaba corrientes, pero hoy en día ya las empresas se han vuelto locas y la misma sociedad los ha orillado que la tendencia la marque la gente, la moda la marque la gente. Y han surgido hombres, mujeres que empiezan a encaminar esta parte, y las empresas se tienen que adaptar, las empresas se tienen que modificar esa parte, y la mercadotecnia tiene que adoptar, ver qué está de moda, qué se está diciendo, qué es como la cultura se está desarrollando, y de ahí satisfacer de manera momentánea esos deseos y abrir esa apertura. La moda y la tendencia han destruido vidas, como ya lo hemos estudiado. El afán de querer permanecer a algo, el afán de permanecer a una corriente, el ser vistos, el recibir like, el recibir visitas, el ser admirado por los demás, ha destruido vidas de tal manera que hay personas que se preocupan más por ello que por cómo está su vida personal y de sus familias. Corazones orgullosos, avariciosos y egoístas que buscan satisfacer de manera personal sus deseos y ser justificados sus acciones, y han hecho la afirmación de que no hay verdades absolutas, todo es relativo. Ellos afirman y dicen: la verdad no existe. Y es lo que piensan. ¿Por qué? Porque esta forma tan orgullosa, esta forma tan avariciosa y sobre todo tan egoísta, hacen creer que ellos tienen la razón y que no hay nadie que los pueda mover. Y esto crea pequeños mundos en cada cabeza. Cada uno tiene su verdad, cada uno ha cimentado lo que ellos creen que es correcto y lo que es bueno, y se justifican al decir: todos somos libres, cada uno tiene su forma de pensar y hacer. Pero esa forma de pensar está haciendo que esta sociedad cada día más se pierda. ¿Por qué? Porque son verdades relativas. Pero existe una verdad absoluta. Existen leyes y mandamientos que son inquebrantables y que no se pueden modificar y que son inmutables. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué una verdad aparece en medio de una sociedad tan volátil y tan versátil? Todo se basa en esa verdad. Cada uno de los que están envueltos le dan vuelta a esa verdad, porque no va con su forma de pensar, porque no están cómodos en cómo lo están viviendo, porque los confronta con algo, y entonces la rechazan, la niegan, la apartan a un lado y crean su propia verdad. Hoy ya no vemos dioses como lo veíamos antes. Hoy ya no vemos estatuas y figuras. Hoy ya vemos millones y millones de dioses, porque cada una de las personas quiere tener control de su vida, quiere tener control de sus pensamientos, de sus decisiones, se quiere regir como ellos quieran, y levantan dioses con D minúscula
Y cada uno de ellos se ha vuelto en una idolatría que es aún peor que la que se vivía en los tiempos antiguos, porque cada uno de ellos se levanta como un dios al querer tener control de sus vidas. Pero existe una verdad absoluta en medio de esta versatilidad, una verdad que conocemos nosotros, que es el Señor Jesucristo, una verdad que trae descanso, paz, cuando nosotros nos confrontamos con ella y la obedecemos y la seguimos. Y esa verdad incomoda. No se sienten a gustos con ellos porque los confronta y los exhibe y no son aprobados por esa verdad, porque esa verdad los evidencia y también los exhibe en cómo es su forma de pensar. Esa verdad no les permite ir en la dirección que ellos quieran. La verdad es rechazada porque no la conocen, ni mucho menos la entienden porque están plenamente cegados. Y cuando se enfrentan a esa verdad, cuando están expuestos y se confrontan uno a uno y delante de ellos, la rechazan. Y lo vamos a entender con el siguiente ejemplo, con la siguiente analogía un poco más. Uno de los miedos más grandes del ser humano es descubrir la verdad. ¿Lo sabía? Hay una frase que dice que el hombre teme a lo desconocido. Pero la realidad es que el hombre teme a la verdad. Hoy en día lo vemos cuando empezamos a sentir síntomas como dolor de garganta, fiebre, dolor de estómago, dolor de cabeza, pérdida del olfato y escurrimiento nasal. Y nuestra primera reacción como seres humanos es, no pasa nada, no tengo nada, un pequeño resfriado, es que salí sin suéter, es que estaba haciendo frío y hubo un cambio de temperatura. Y hasta ahí nos quedamos, rechazamos cualquier otro tipo de síntoma o dar un diagnóstico claro y lo desviamos con que no, solamente es un resfriado o una pequeña infección en la garganta, no pasa nada. Pero cuando empezamos a escuchar comentarios o sugerencias de alguien más acerca de lo que tenemos y de que nos hagamos una prueba, la primera instancia es un rechazo y decir, no tengo nada. No pasa nada, vas a ver que ahorita se me quita. Deja nada más, me tomo un té, me tomo una fórmula mágica de miel con limón y vas a ver que todo se va a resolver. Pero al pasar los días, los síntomas continúan y empiezan a agravarse. Ya nos hace falta la respiración, perdemos totalmente el olfato, el gusto y acudimos a hacernos la prueba con temor. Y entra un temor de conocer la verdad. Tenemos todos los síntomas. Ya nos habían comentado de lo que tenemos, pero tenemos ese miedo de conocer la verdad. Nuestra condición es decir, no tengo nada y la prueba salió negativa y no pasa nada, ¿verdad? Descansamos, incluso nos relajamos más, incluso decimos y somos en ese tipo muy orgullosos y decimos, ya ves, ese virus no me va a hacer nada y no me pasó nada. Pero si es positiva, nos empezamos a preocupar y empezamos a tomar medidas. La realidad es que a nadie le gusta descubrir la verdad, porque tenemos miedo a enfrentarnos a nuestra realidad. Queremos evadir, queremos evitar las malas noticias y preferimos vivir en engaño. ¿Por qué? Porque la verdad nos asusta. El hecho de que nos digan si tienes un virus, si tienes una enfermedad, si tienes cáncer, si tienes una enfermedad, mejor tratamos de evadirlo y decir, no, me siento bien, soy positivo y no me pasa nada y vas a ver que voy a estar bien. Mejor descubrir esa verdad y confrontar esa verdad. El hecho de no querer descubrir la verdad no significa que no exista y sea una realidad. Si uno dice, no pasa nada, eso no exhibe o eso no excluye que la verdad esté ahí presente. Tú te estás autoengañando y tú estás evadiendo esa parte acerca de la verdad. Bueno, lo mismo pasa con la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Algunos saben que existe,
Algunos conocen las consecuencias de rechazarlo. Algunos conocen las bendiciones de seguirlo, sus promesas que es, lo que Él pide, lo que Él hace en nuestra vida. Pero no se acercan a Él por miedo a enfrentarse a su realidad y prefieren vivir engañados, evadiéndolo, rechazando sus enseñanzas, lo que Él dice, y seguir viviendo su vida, engañados pero seguir viviendo su vida. Es como saber que tenemos el virus o tenemos una enfermedad, pero decir, no tengo nada, cuando es palpable, cuando es visible, cuando uno lo ve y cuando las pruebas son claras de que tienes una enfermedad que si no es tratado te va a conducir a la muerte. Lo mismo pasa con el Señor Jesús. Ellos quieren seguir su vida de tal manera y diciendo que no existe, pero el hecho de que ellos digan no existe no excluye que la verdad verdaderamente exista. Como si nada estuviera pasando, viven ellos, como si no supieran que están muriendo por dentro y quieren vivir de la misma manera y de la misma forma sin asumir las consecuencias. Son atraídos más por su vida pecaminosa, son atraídos y seducidos por lo que ellos quieren vivir en el momento, porque ellos viven el momento a pesar de vivir en un engaño y quieren evitar descubrir la verdad y actúan como si no existiera. Pero la realidad es que existe y está presente y es viva y es palpable cada día. Y si la siguen rechazando, van a dejar pasar días muy importantes para que ellos puedan continuar, para que ellos puedan darse cuenta de su condición y actuar con tiempo. Ahora, ya sé que existe la verdad. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Ok, ya existe el Señor Jesús. ¿Qué hago? ¿No? Bueno, regresando al ejemplo que veíamos con el coronavirus, para ser más concretos, cuando uno sale positivo, ya la prueba es muy clara, ya los síntomas es muy clara y ya no hay nadie que nos engañe porque tenemos todos los síntomas y tenemos una prueba que lo acredita. Tenemos dos tipos de caminos que podemos tomar. Uno, aceptarlo y comenzar un tratamiento. Y la otra es aceptarlo y continuar normal. Decir, soy un superhéroe, no me va a pasar nada, gozo de buena salud, sí, los síntomas son leves, pero al final de cuentas voy a superarlo. O mejor ir con un médico y empezar un tratamiento y estar en monitoreo constante, estar en cuidados constantes para ver cómo va evolucionando y para ver cómo se va desarrollando. El aceptarlo y reconocerlo no ayudará en combatir el virus. No basta con solamente decir, sí, ya lo tengo, y con esa aceptación ya se va a ir el virus. No. Es necesario actuar, tomar un tratamiento, ir al médico, cuidarse, monitorearse y consumir otras cosas. Bueno, muchos piensan que conocer de Jesús, conocer esa verdad, que por ahí existe, que por ahí en algún momento hice alguna oración, de que por ahí en algún momento empecé a caminar con Dios, por ahí en algún momento asistí a la iglesia, por ahí en un momento a veces me echo un versículo o leo alguna publicación que habla acerca de Dios, es más que suficiente para que yo pueda ser salvo o para que yo pueda tener la salvación que proviene de Dios. Pero no entienden el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas y no empiezan a vivir de una manera diferente. Creen que con aceptarlo y solamente decirlo con su boca, y si fue alguna vez y seguir viviendo como ellos quieren en una vida carnal, en una vida pecaminosa, es más que suficiente. Pero no es así. Es necesario vivir una vida cimentada en la fe verdadera. Es necesario vivir comprometidos, una vida que refleje que verdaderamente somos hijos de Dios, que lo amamos al guardar sus mandamientos y que nos conducimos como Él se conduce. De nada sirve aceptar que tengo un virus o que tengo una enfermedad. Es necesario actuar, es necesario empezar a encaminarnos. Y ya acepté que existe la verdad. Pero con esa aceptación es cuando apenas comienza nuestro caminar en la verdad y permanecer en la verdad. Ahora,
Leemos otra vez el versículo 13 y 14 de Efesios capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí está nuestra verdad. Y aquí es donde se nos confronta como hijos de Dios. Ya hablamos de que muchos rechazan la verdad y que muchos fluctúan en esa parte de seguir sus pensamientos. Es necesario reconocer que existe la verdad y es necesario permanecer y seguir en esa verdad. Pero aquí también se nos muestra una verdad muy clara. Dice el versículo 13, como ya lo leímos, hasta que lleguemos. La palabra hasta y todo lo que viene siendo en la oración, hasta que lleguemos, denota un punto importante de continuo. Es un imperativo que es continuo, que se hace constantemente en nuestras vidas. Dice que nosotros tenemos que llegar a una unidad de la fe y del conocimiento de Dios, y este tiene que ser continuo. Y aquí es nuestra primera verdad en las cuales somos confrontados. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con este mandamiento? Hasta. Y ahora, el estándar que se nos da es muy elevado. Es demasiado elevado. No es un estándar humano. No es cualquier cosa. Es un estándar totalmente más allá de nuestros pensamientos, que es a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Se nos dice y Dios nos manda que estemos en unidad de la fe y que permanezcamos en el conocimiento de Dios, pero que nuestro estándar sea, o nos conducimos hasta un varón perfecto, a un estándar de la plenitud de Cristo. Y la pregunta aquí hoy, hermano, para usted es: ¿cuánto nos parecemos a Cristo, a esa única verdad? ¿Se ha puesto a meditar? ¿Nuestra fe está cimentada en Cristo verdaderamente? Al hablar cuando nuestra fe está cimentada en Cristo, es lo siguiente. Muchas veces de nosotros hemos formado a un Dios que no es Dios. ¿Por qué? Porque hemos encasillado a Dios o lo hemos rebajado a un nivel terrenal de que Dios es ese ser que cumple nuestros deseos, nuestros caprichos y que está a nuestra disposición para hacer lo que nosotros queramos. Y eso es de los pecados más grandes que podemos hacer, porque rebajamos a Dios en su divinidad, rebajamos a Dios en su soberanía y lo hacemos totalmente a nuestro nivel, y no solamente a nuestro nivel, sino lo hacemos nuestro siervo. Y nos ponemos nosotros por encima de Dios. Cuando hablamos de que si estamos cimentados en la fe, es cuando verdaderamente hemos comprendido quién es Dios, quién es su Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y lo que nos motiva a seguirlo a Él, a tener conocimiento de Él, a amarlo, a servirle, no es por lo que nosotros podamos recibir en este mundo de manera terrenal, de manera física. Es lo que nosotros hemos visto a través de su obra perfecta, redentora, plasmada en esa cruz como sacrificio que fue perfecto delante de Dios y satisfizo la soberanía y la grandeza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vimos ese acto de amor, y cuando vimos que Él en obediencia fue a la cruz y entregó su vida y se puso en lugar de nosotros, porque nosotros éramos merecedores de la muerte, éramos merecedores de una vida totalmente condenada al infierno por nuestra vida pecaminosa, nosotros vemos y empezamos a entender que Dios tomó nuestro lugar y Él fue a la cruz en lugar de nosotros. Y cuando lo vemos de esa manera, que somos partícipes de la gloria de Dios,
que tenemos su regalo, nuestra vida empieza a cambiar y empezamos a vivir una vida en gratitud. No una vida de exigencia, sino una vida de gratitud. Gracias, Dios, por salvarme. Gracias, Dios, por tomar mi vida. Gracias, Dios, por mirar a tu Hijo que no era merecedor de nada, porque yo no merezco nada de parte de Dios. Dios no me debe nada, y a pesar de eso tuvo misericordia de mí y me rescató de esta vida que me iba a conducir directamente a la muerte. ¿Cuál es su estándar, mi hermano? Su estándar es Cristo mostrado en las Escrituras. Si usted ha escudriñado las Escrituras, Dios ha establecido un estándar que es su Hijo Jesús. ¿Ha estudiado la vida de Jesús, de cómo Él pensaba, cómo Él se conducía, cómo respondía, cómo vivía? ¿O su estándar son predicaciones de hombres que engañan con estratagema, con vientos de doctrina y astucia, que conducen a los hombres a que digan: no te preocupes, no pasa nada, vive como tú quieras, te va a ir bien, sé un mejor hombre, tu mejor momento, ve por ti, hoy solamente eres tú? ¿Cuál es su estándar? Nuestro estándar no pueden ser otros hombres. Como ellos lo hacen, yo también lo hago. Como ellos dicen que lo podemos hacer, yo les obedezco, porque obviamente satisface a la carne y a quien no le gusta. Como ellos dicen que se puede hacer y no tiene nada de malo, adelante. Ellos son peores. Yo no soy tan malo, entonces no estoy tan mal. No nos podemos comparar y no podemos reducir el estándar a otros hombres, porque eso se llama justificación. Y eso se llama el nosotros ser egoístas en esa parte al decir que otros hombres son peores que nosotros. Y no es así. Nuestro estándar tiene que ser nuestro Señor Jesús. ¿Caminas como Él? ¿Actúas como Él? ¿Piensas como Él? ¿Respondes como Él? ¿Sirves como Él? ¿Ayudas como Él? ¿Tienes compasión como Él? ¿Enseñas como Él? ¿Vives como Él? Es triste y duele mucho enfrentarnos a esta verdad. ¿Cuántos de nosotros no nos parecemos ni 1% a nuestro Señor Jesucristo? Y yo lo sé, mi hermano, yo lo sé. Cristo es nuestro estándar más grande y no hay nadie que se le asemeje o que se llegue como Él es. Pero en esta vida, y como plasma en este versículo, Dios ve nuestros corazones en cada día, santificarnos cada día más y cada día perfeccionarnos cada día más en Él. Y eso es lo que Dios está buscando. Que hoy seamos mejores hijos que lo fuimos ayer. Que hoy maduremos cada vez más. Que crezcamos en ese caminar, en ese actuar, en ese pensamiento. Que cada día las cosas de este mundo sean de tal manera que se nos empiecen a resbalar. Que no se nos peguen. Que seamos cuerpos o almas que se bañan con jabón y que se dejan ese jabón y que todo lo que se llega a pegar se va a resbalar. Que no permanezca ahí el pecado, que no permanezca ahí las ideas de este mundo, las corrientes, sino que se nos resbale porque estamos caminando en el Señor, porque nos estamos purificando en su palabra, porque hemos creído en su obra redentora, en su sangre que nos transformó, que nos cambió, que nos limpió y que nos hizo una nueva criatura en Él y que caminamos con Él. Pero si hemos estado en una posición de comodidad, de decir, sí, escucho una predicación cada domingo, y eso a veces, y eso entre cobijas, y eso me quedo dormido a veces, y eso no le pongo la atención debida, y eso simplemente para cumplir con alguien más. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida cimentada en la verdad?
¿Estamos aquí solamente de pasos para cumplir algo? ¿Estamos aquí simplemente para satisfacer y para buscar la acreditación de otro hombre? Mi hermano, ¿cómo está su vida delante de Dios al estándar que es nuestro Señor Jesús? La búsqueda no se reduce a cada 8 días. Y de hecho, ni es búsqueda, porque alguien más lo expone. Y usted nada más, o yo, nada más nos sentamos a escuchar y recibir. Pero en la semana, ¿cómo está nuestra búsqueda delante de Dios? Ponemos más énfasis a una serie, ponemos más énfasis a algunas publicaciones, a videos de algún youtuber, algo en Instagram, algo que nos mueva, que nos llame la atención, algún deporte, los videojuegos. ¿Qué está llevando más nuestra atención y qué nos está desviando más de lo que en verdad trae vida y fortalece la salvación? Nuestro estándar es Cristo mismo. Y ahí es donde cada uno debemos de nosotros mirar y seguir. Esto no se trata solo de nosotros. Por usted o por mí mismo no podríamos alcanzar esta perfección y este continuo avivamiento en la santificación de nuestros cuerpos a través de obedecer la palabra de Dios. Esto se trata de la misericordia de Dios que actúa en nosotros. ¿Cuántas veces su oración se ha enfocado no en pedir algo material, no en satisfacer algún deseo personal? ¿Cuántas veces su oración se ha enfocado a decir: Dios, quiero ser más como tú? Quiero más de ti en el aspecto de parecernos más en Él. No en recibir algo, sino en ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a conllevar una serie de, número 1, traer gloria a Dios. Porque ese es el tipo de corazones que está buscando Dios. Que se desafanen de este mundo, se desprendan de este mundo, estén dispuestos a dejar este mundo y empezarse a enfocar en hacer cosas que agraden a Dios y que le traigan gloria. Y eso es uno de ellos. En nuestra oración debe haber esa petición de clamor, esa petición que toque el corazón de Dios. Dios nunca va a rechazar una oración de esa índole, que usted se postre delante de Él y diga: Dios, quiero ser más como tu hijo, porque amo la vida de tu hijo, porque veo paz, amor, gracia, misericordia, compasión, bondad en la vida de tu hijo. Quiero ser más como Él, quiero conocer más de esa verdad que me satisface. Por esa sed, por esa hambre que tengo. Hay un gran vacío en nuestros corazones y la única forma de llenarlo va a ser a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada en este mundo, y se lo puedo corroborar, se lo puedo comprobar. No hay nada en este mundo que pueda traer tal satisfacción a su vida que es Cristo. Dios conoce que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Por eso es que usted tiene que ir y rogarle a Dios a que tenga misericordia de usted para que empiece a actuar y para que empiece a cambiar. Pero también debemos reconocer y debemos nosotros entrar en acción. No solamente esperar que todo nos llegue del cielo y que alguien como títeres nos mueva la mano. Nosotros tenemos que pararlo. Hermano, haga una reflexión de lo que hace en el día. Simplemente vea cuánto tiempo usted dedica más a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. Hay que encontrar un perfecto equilibrio en esa parte y darle más peso a las cosas espirituales, porque en ellas hay vida. Y si usted se está inclinando más a las cosas carnales, terrenales, tenga mucho cuidado, porque eso lo va a hacer desviar de nuestro Señor y va a amar más este mundo. Hoy en día la gente tiene temor de morir porque aman este mundo, quieren permanecer en este mundo, pero no hay mayor gloria y no hay mayor bendición que dejar este mundo.
Pero mientras estemos en este mundo, debemos vivir bajo el estándar de nuestro Señor Jesucristo y debemos conducirnos de esa manera. Debemos abrir nuestros ojos a conocer nuestra verdad. Y conociendo que estamos muertos por nuestros pecados, clamar al cielo y reconocer que fuimos sanados y salvos por nuestro Señor Jesús. Y es por eso, por nuestro Señor Jesucristo, que podemos alcanzar esa plenitud. No es por nosotros, es por Él. ¿Por qué creer y obedecer la verdad que es Jesucristo? Es una buena pregunta. Muchos se han defraudado del Señor Jesús porque no han recibido la respuesta. Muchos se han desesperado del Señor Jesús porque la respuesta que están pidiendo o su petición, que a veces muchas de ellas son sumamente egoístas, no son respondidas en el tiempo correcto. Muchas veces se acercan a la verdad que es el Señor Jesús para simplemente recibir una respuesta y una respuesta rápida. Tal parece que todos ven al Señor Jesús como un horno de microondas, instantáneo, rápido, que responda en 1 minuto, en 3 minutos y que esté listo y listo. Una vez que se calienta, una vez que está ya listo, se desecha. Y han reducido de esta manera al Señor Jesucristo al decir: busco a Dios por lo que Él me puede dar, y si no me lo da, el día de mañana me voy y simplemente lo rechazo. Y esto es porque no han entendido y no han conocido quién es Él y lo maravilloso que nos ha dado como regalo. ¿Por qué creer y obedecer? Porque es una verdad absoluta que no podemos negar su existencia, nos guste o no. Porque nos abre nuestros ojos al conocer nuestra condición de pecadores, nos guste o no. Porque nos hace entender que delante de Dios estamos fuera de Él y estamos condenados a la muerte a causa del pecado, nos guste o no. Porque nuestra relación con Dios es pésima y Él nos aborrece a causa del pecado, nos guste o no. Porque el pecado nos separa totalmente de Dios, nos guste o no. Pero al creer y obedecer la verdad, nos acerca a Él. Es Jesucristo que por obediencia al Padre, en adoración totalmente a Él, hace que nosotros seamos aceptados delante de Él. Porque somos limpios por su sangre de nuestros pecados y nos da una nueva vida, una nueva simiente, una nueva forma de pensar y de vivir en Él como hijos suyos, y somos transformados. Ahora, ¿sabe hasta qué momento vamos a nosotros continuar en este proceso de perfección y de alcanzar la plenitud de Cristo? El mismo Efesios 4:13 nos dice: ¿hasta qué? Entonces habla de una constante hasta que algo suceda. ¿Qué es eso? Hasta que llegue el Señor Jesucristo y seamos transformados a un cuerpo incorruptible, como se dice en 1 Corintios 15, 52 al 55. Hasta ese momento nosotros vamos a parar de entrar en este proceso de santificación y de perfección. Es decir, no va a parar y no se tiene que desanimar. Y esto es una carrera de resistencia en la cual hemos iniciado para alcanzar esa promesa por la misericordia de Dios que Él nos fortalece. Esto es algo en lo cual no debemos parar de hacer. Es algo que debe predominar en nuestras vidas diarias y constantemente. Y es algo que debemos estar haciendo cada día de nuestras vidas. Por eso se dice que tenemos una vida en Cristo, porque es nuestro pan de cada día. Si evaluamos nuestra vida, mi hermano, por un momento y reflexionamos en nuestros corazones, ¿cuánto conocemos acerca de la verdad? Al conocer esa verdad, ¿ha transformado su vida? ¿Hemos reconocido nuestra condición de pecador ante la verdad? ¿Creemos la verdad? ¿Obedecemos la verdad?
¿Estamos siguiendo la verdad? ¿Estamos firmes en la verdad? ¿Nos parecemos a la verdad? Haga una evaluación en su vida. Y como dicen las Escrituras, evaluemos si estamos en la fe verdadera. No temamos al conocer la verdad. Es mejor hoy que estamos a tiempo. No deje pasar más tiempo. No deje de decir para mañana, aún tengo vida, aún estoy joven, aún me faltan algunos años, aún quiero vivir y experimentar esto en mi vida. No deje pasar más tiempo. Hoy Dios le da la prueba. Hoy Dios se manifiesta con los síntomas de que usted es un pecador y se conduce a una muerte eterna y a la condenación por causa de su pecado a el infierno. Y estamos a tiempo de actuar oportunamente. No deje pasar más tiempo creyendo que no pasa nada, engañándonos a nosotros mismos, porque eso no va a resolver el problema, o eso no lo va a excluir el hecho de que usted esté delante del trono y decir, no, Dios, pues yo conocía pero no sabía, o sabes qué, es que yo no lo creí en todo. Eso no va a ser justificante delante de su trono. Es mejor proceder al arrepentimiento. En cualquiera de las preguntas que hoy le hice, medite y sea realista. Pónganse en una balanza que es a la luz de Cristo, porque recuerde que Dios pesa los corazones. Posiblemente cumple con algunas de ellas, y eso es bueno, pero ¿en qué nivel y bajo qué estándar? Hoy estamos a tiempo de arrepentirnos y voltear nuestros ojos al cielo y clamar a Dios por misericordia, para que Él nos ayude y nos conduzca, no importando lo que ha de venir, sino importando dándole gloria a Dios a través de nuestras vidas. Y esa misma verdad nos hará libres y nos dará bendiciones espirituales de excelencia divina que lo honren a Él. Mi hermano, estamos a tiempo de arrepentirnos. Estamos a tiempo de seguir la verdad. Usted la ha conocido y esa verdad hoy en día lo confronta. Evalúe su vida, evalúe sus pensamientos, sus formas de actuar y clame a Dios. Solamente hace falta ver lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y le doy un ejemplo de lo que dicen las Escrituras cuando se entregaban los sacrificios. Dios, cuando establece los sacrificios en el Antiguo Testamento, Él quería que su pueblo se diera cuenta de lo que ocasiona el pecado, que es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces, cuando un hijo de Dios, de su pueblo, pecaba, Dios estableció leyes, normas, para, con base a su pecado, definir qué tenía que hacer en sacrificio de. Entonces, cuando una persona pecaba, Dios establecía, tienes que sacrificar un cordero, un animal. Y a veces vemos muy drástico esa parte de cómo se escribe en las Escrituras, de que llevaban el animal delante del sumo sacerdote y el sumo sacerdote lo tomaba, lo degollaba, esparcía su sangre de diferente manera y según el pecado, pero esparcía su sangre delante de él y todavía era consumido por fuego, porque era en ofrenda y el sacrificio. Una ofrenda era por expiación y otra ofrenda era para el Señor, en agradecimiento. Y cuando vemos este acto decimos, wow, qué Dios tan sádico, qué Dios tan cruel. Pero no estábamos viendo la misericordia de Dios plasmado en ello. Cuando este animal sin mancha, un animal perfecto, un animal que no tenía que tener algún defecto y que no tenía ninguna culpa, era llevado ante el sumo sacerdote,
era degollado y su sangre era esparcida y era consumido por el fuego. El animal no podía decir nada. Lo que Dios buscaba era el corazón de quien llevaba el animal, porque esa persona había pecado. Y qué fácil es hoy en día tomar un animal, comprarlo, llevarlo a que lo sacrifiquen y que él pague por mis pecados. Y listo, ya soy libre, yo vivo como yo quiera, soy feliz. Y es lo que hoy en día la gente hace. Es lo que hoy en día tanto daño le ha hecho las falsas doctrinas de la prosperidad, del ver por ti, de enfocarse al yo. Y eso le ha hecho tanto daño hoy en día a las iglesias, porque reducen a Dios a ese nivel. Y dicen, ahí está Dios, ya pedí perdón, no pasa nada, y mañana lo vuelvo a hacer, y pasado mañana me vuelvo a arrepentir, y pasado mañana otra vez vuelvo a pedir perdón, y lo vuelvo a hacer, y vuelvo a pedir perdón, y estamos jugando en esa serie. Pero lo que Dios buscaba cuando los hombres llevaban ese cordero era lo siguiente. Una vez que el hombre pecara, él tenía que decir, Dios, te fallé, quebranté tus leyes, quebranté tus mandamientos, hice lo malo delante de ti, perdóname. Yo sé que merezco la muerte, yo sé que merezco ser condenado, yo sé que merezco ser degollado y ser muerto, pero gracias porque tú has puesto que en lugar de que entregue mi vida, este animal tome mi lugar y él sea sacrificado. Gracias Dios, porque puedo ver mi condición de pecador, pero puedo ver aún más grande tu misericordia que no me permites morir. Mi compromiso contigo es que hoy tú me perdones y que ya no vuelva a cometer este pecado. Te entrego este cordero por mi pecado, pero te agradezco tu grande misericordia. Y la vida de ese hombre tenía que ser transformada, cambiada, y ya no tenía que volver a cometer ese pecado. Desafortunadamente, el pueblo en ese momento no lo entendió de esa manera. Le era más fácil y más práctico seguir llevando sus animales y pagar de esa manera, a cambiar su vida. Y Dios en misericordia vino a esta tierra a través de nuestro Señor Jesús. ¿Y quién es ese Cordero hoy en día en nuestras vidas? El Señor Jesús. Cuando nosotros pecamos, ¿sabe lo que nosotros estamos haciendo? Prácticamente es estar llevando al Señor Jesús a que lo maten, a que lo maten, a que lo maten. Y no nos importa verlo sufrir, no nos importa conocer que en un momento de toda esta historia, de la eternidad hasta la eternidad, Dios se separó de su Hijo a causa de nuestro pecado. Para gracia y gloria de Dios, el infierno y la muerte no lo pudieron retener, porque Él es santo. Y a los 3 días, después de dar evidencia de que Él había muerto, resucitó en gloria y se puso al lado, a la diestra de nuestro Señor Jesucristo para reinar por la eternidad. Pero vamos a ir a nuestros corazones, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo? No nos importa el estar llevando una vida pecaminosa. No nos importa, y eso es triste. No hemos entendido que Dios lo que quiere es que su bondad, su misericordia se manifiesten en nuestras vidas de tal manera que eso sea lo que alabe a nuestro Dios. De tal manera que sea eso el producto de que salga alabanza de nuestras vidas y glorifiquen a nuestro Dios al decir: gracias Señor Jesús, porque viniste a esta tierra como ese cordero inmolado, como ese cordero perfecto que se entregó en su vida por mí. Hoy yo ya no tengo que pasar por esa muerte y por esa condenación, sino que hoy tú diste tu vida. Gracias Dios.
y vivimos una vida totalmente diferente en agradecimiento en Él. Libres de pecado, de culpa y de condenación, porque el Señor Jesús me ha tomado. Y es muy diferente vivir así a vivir simplemente en, sí, voy a la iglesia, escucho. Es muy diferente a vivir agradecidos. Y eso es lo que Dios busca. Y esa es la verdad que nos confrontamos cada día uno con nosotros. Y esa verdad nos va a traer libertad, nos va a traer satisfacción, nos va a traer alegría, nos va a ayudar a vivir en este mundo. Y va a ver cómo su vida va a ser transformada. Y este crecimiento que nos dice el versículo, hasta que seamos como el varón perfecto a la plenitud de Cristo, va a ser más sencillo. Mi hermano, que su vida en ese cumplimiento de semejanza en Cristo, esa pasión por nuestro Señor, impacte la vida de otros. Recuérdelo, usted es una carta abierta a los demás, en la cual es leíble palpablemente. Y como iglesias, la definición que Dios estableció para nosotros es ser luz, porque Cristo brilla en nosotros y es para guiar a muchos que están en esas tinieblas a la verdad, conducirlos a la verdad, llevarlos a la verdad. Somos la iglesia que en su definición nos dice ser llamados fuera de este mundo, apartados para el Señor, y tenemos que llamar a los otros a vivir de esa manera. Porque somos esa guía y porque permanecemos en santidad, en pureza, en obediencia a Dios y en rectitud. Prediquemos la verdad. Jesucristo es la verdad. Dios les bendiga, Dios les guarde, mi hermano, y nos vemos en la próxima emisión de Fe Verdadera. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina, respaldadas por una vida llena de fruto, y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.